Muy buenas tardes, saludo muy especial a los televidentes, a los cibernautas. Somos Ecovisión Colombia, el canal de la Reserva colombiana. Es el atardecer de este miércoles, 18 días transcurridos de este mes de noviembre. Bienvenidos a este café con la Reserva. Hoy nuestro panelista invitado, el señor coronel de la Reserva del Ejército Nacional, John Marulanda Marín. Hoy el tema es el análisis de la seguridad regional. Damos una bienvenida especial a nuestro panelista, al igual que damos la bienvenida a nuestros cibernautas, a los seguidores de Ecovisión Colombia. Su opinión, sus preguntas son muy importantes. ¿Quién es nuestro panelista? El señor coronel John Marulanda Marín. Es un oficial del arma de caballería, coronel de la Reserva Activa. Es licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás de Aquino, abogado de la Universidad Gran Colombia. Tiene un diplomado en Psicología Política de la Universidad Estatal de Estados Unidos, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Javeriana, un diplomado en Comando y Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra, diplomado en Negociación y Manejo de Crisis, catedrático. Hoy nos acompaña en cuanto a especialidades militares, oficial de arma de caballería, especialista en inteligencia militar y operaciones psicológicas, posee los distintivos de comando terrestre, paracaidista, contraguerrilla urbana, experto en jungla, lancero, buzo, piloto de helicópteros, fundador, fue el primer director de la Escuela de Relaciones Civiles y Militares en Bogotá en el año de 1993, fundador y primer comandante de la Brigada 25 de Aviación de Ejército en el año de 1997. Es conferencista, ha sido conferencista en diferentes países, consultor sobre seguridad y defensa para varios gobiernos de la región, consultor en defensa del proyecto Ciudad-Región en Bogotá, consultor de asuntos de seguridad y defensa para CNN en español, CNN Internacional, RCN, Caracol, Todelar, la FM, los periódicos El Tiempo, El Colombiano, La Patria, Vanguardia de Colombia, La Jornada de México, El Comercio de Ecuador, El Mercurio de Chile, BBC de Brasil, Radio Rivadavia de Argentina y otros. Ha publicado artículos sobre seguridad y defensa para El Tiempo, columnista del Colombiano en Medellín, El Nacional de Venezuela y los diarios digitales, El Debate, La Linterna Azul, El Pensamiento al Aire, Los Irreverentes y El Ojo Digital. Es el autor del libro El terrorismo en Colombia, un delito inútil. Es nuestro conferencista invitado a compartir este café con la Reserva colombiana. Mi coronel, luego, grosso modo, compartí su perfil y queremos agradecerle su deferencia para con este medio de comunicación digital. Es un honor tenerlo aquí en estos estudios de Ecovisión Colombia, que viene adelantando un trabajo con la Reserva, con los veteranos, con las heroínas. Gracias por aceptar la invitación, lo llamamos, no dudó en decir ahí estaré, y queremos compartir temas tan importantes sobre seguridad, temas tan importantes sobre la situación que se está viviendo y la relación a nivel de geopolítica. Mi coronel, muy buenas tardes, bienvenido a Ecovisión Colombia. Carlos Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias a usted por tan amable invitación. Es un gusto para mí compartir con usted, compartir con su audiencia, compartir con todos aquellos que nos puedan estar escuchando, nos vean y nos escuchen más adelante, especialmente los miembros de la Reserva Activa y los veteranos de nuestras Fuerzas Armadas. En primer lugar, su lectura sobre la situación de la Reserva de la Fuerza Pública. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su análisis sobre la situación de la Reserva colombiana? Pues mire, Carlos Andrés, yo tengo la seguridad que nunca en la historia de Colombia se había visto un activismo tan fuerte como el que estamos presenciando hoy en día por parte de los miembros de la Reserva. Aquí estamos viendo nacer, crecer, progresar, a veces estancarse, pero lo que estamos viendo es una ebullición de la Reserva que quiere participar en los destinos del país como nunca antes se había visto. Esto es muy importante porque demuestra que la pensión no nos ha retirado de nuestro ánimo de servicio a la patria, y porque existe la convicción generalizada de que todos los de la Reserva, de las 4 fuerzas y de todos los grados, queremos evitar que nuestra querida patria, por la cual estuvimos a punto de entregar nuestra vida, vaya a caer en manos comunistas, en manos de izquierda, en manos de grupos políticos o de élites políticas
que nos conduzcan a un estado tan desastroso como el que vemos día a día en Venezuela. De modo que esa sería la primera observación que yo haría, y es de que por primera vez, repito, estamos viendo la reserva a toda hora, todos los días, en todos los grados, de todas las fuerzas, intentando organizarse, intentando formar redes, intentando participar, en fin, haciendo una cantidad de actividades que anteriormente pues no se veía. En este momento es claro los intereses oscuros que nacieron o que se están gestando de algo que se denomina el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Vemos y es claro lo que está pasando con la izquierda, que está muy bien organizada, se ha planificado una estrategia tendiente a desestabilizar las democracias en América Latina y el Caribe, y es importante ese trabajo de organización, porque las reservas debemos ser protagonistas. ¿Cómo cree usted que se pueda llevar a cabo este proceso de estar agremiados, de estar organizados, de ser fuertes, de volver a tomar esa arma, ya no como la utilizábamos cuando éramos activos, sino a través del liderazgo, incluso en lo político, en lo gremial? Pues mire, Carlos Andrés, paralelo o simultáneo con esta que yo llamo ebullición de la reserva, pues se ha venido dando también una serie de organizaciones que quieren suplir una carencia, una falencia básica que tiene toda la gente de la reserva, y que es su conocimiento y su experiencia en el campo político. Una cosa es entregar la vida a la disciplina, a la subordinación y la organización castrense militar y de alguna manera policial, y otra cosa es pasar ya de civil, con todos los derechos retomados, readquiridos, con el derecho a ser elegido, con el derecho a elegir, con el derecho a votar, ya y entrar al campo político, en donde las posibilidades son prácticamente infinitas, ¿no? Aquí en el campo político ya no hay subordinación, ya no hay disciplina, al menos no como se destila en las Fuerzas Armadas. Aquí, como diría el presidente Alberto Lleras Camargo, hay que entender que la esencia de la política es la argumentación, mientras que la esencia militar es la subordinación, es el cumplimiento de órdenes. Entonces, en este terreno que estamos viendo con tanta gente participando, yo veo que hay gente que se dedicó a tratar de enseñarnos cómo se mueve la política. Entonces tenemos al coronel Villamarín con su Fundalit, dando clases sobre qué es la política, cómo es la política, algunas clases de geopolítica muy interesantes. Tenemos al coronel Martínez con sus elecciones en Marte, también llevando gente que conoce de política, mostrándonos cómo es la política. Tenemos las tertulias centenarias, que también ha llevado gente, a mi modo de ver, ha llevado gente que no se ha debido de llevar. Yo no veo que nos van a decir a los de la reserva, aquellos que nos han atacado inclementemente, porque hay que recordar que el señor Roy Barreras fue el que le indigó al ejército el título de asesino de niños, y llevarlo ahí no tiene sentido. Pero bueno, están haciendo un esfuerzo que de todas maneras es meritorio. Tenemos el caso de Brandt en Antioquia, que entre otras cosas, en el día de hoy ya suscribió un acuerdo con la corporación que va a mover la salida del alcalde de Medellín, y se va a vincular a esa campaña, a la salida del alcalde de Medellín, a sacarlo de la alcaldía. Tenemos gente como la del equipo, que tiene una presentación los martes muy interesante, donde han desfilado excomandantes generales de las fuerzas militares de diferentes países del continente, altos oficiales. Han desfilado soldados, han desfilado suboficiales también, y han expuesto sus temas. Es decir, paralelo a la organización de partidos, que uno ve que hay organización políticas muy buenas, hay unas que progresan, como la que está organizando la Mesa del Valle, a cargo del sargento Obando. Hay otras como Unión con Fortaleza, que demuestra que va bien. Hay otras como la del señor general Pineda, que está reuniendo gente, no solamente militar, sino civil. Y otras más, como las del general Mendieta y otras, pues todo eso está en movimiento, ¿no? Entonces,
frente a todo eso yo tendría unas observaciones básicas. Yo, dentro de lo que yo pienso, es que lo primero que tiene que tener en cuenta la Reserva es que hay que sentar y hay que identificar unos principios que deben ser genéricos para todos, unos principios que deben ser la carta de navegación, la partitura de todos los grupos. Y esos principios son los defensas de la democracia, de la cultura occidental, es decir, la familia, la religión, la propiedad privada, la libertad de empresa, la libertad individual. Esos son 5 mínimos que son innegociables desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista político, claro, desde el punto de vista filosófico y doctrinario también, pero son esos principios lo que nos deben identificar a todos los reservistas, a todos los veteranos de las 4 fuerzas y de todos los grados. Nosotros defendemos, primero que todo, la familia, también defendemos el sentimiento religioso, cualquiera que este sea. Defendemos la propiedad privada, faltaba más, principio de origen del Estado moderno, al menos del Estado occidental. Defendemos la libertad de empresa. No puede ser que aquí se convierta Colombia como en Chile, en que todas las empresas tienen que depender del Estado y de esa manera el Estado mantener un control absoluto sobre toda la sociedad y todos los emprendimientos. Y la libertad individual, que gracias a Dios todavía la tenemos en Colombia, pero que se ha perdido de manera dramática en países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, y se va a empezar a perder ahora otra vez con la llegada del señor Evo Morales a Bolivia. De modo que esa sería la primera observación que yo haría, que es necesario que nos identifiquemos todos, tanto los que están enseñándonos, como los que estamos aprendiendo, como los que estamos en el ejercicio político, que esos 5 principios son inalienables, innegociables, y son la carta de navegación de la Reserva. Mi coronel, en este café con la Reserva, importante tocar un tema, el tema del proceso de paz, su opinión, ¿cómo califica este proceso adelantado entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC en La Habana? Pues ese fue un proceso que terminó muerto. Es espurio, es un proceso que no tiene la más mínima credibilidad ni fuerza moral. Y para decirle que no tiene fuerza moral, basta recordar que nosotros dijimos que no, mayoritariamente, en un plebiscito convocado por el gobierno. La mayoría de colombianos dijimos no lo queremos, sin embargo se nos impuso, rompiendo la norma democrática básica de que el pueblo es el soberano. Bueno, se nos impuso con unas cortes corruptas, ¿no? Unas cortes corruptas. Y con un presidente que se gastó miles de millones de pesos para convencernos a los colombianos, por todos los medios, por toda la prensa que compró, por todos los farsantes que trajo aquí a hablarnos de la seguridad y de los procesos de paz de sus países, que nada tienen que ver con el nuestro, ni Sri Lanka, ni Irlanda del Norte, ni El Salvador, nada de esos procesos tienen que ver con este proceso. Y la razón es muy sencilla. Aquí no se estaba negociando con un grupo solamente guerrillero terrorista. Aquí se estaba negociando con uno de los principales carteles del mundo. Y las consecuencias de esa mala negociación que es ilegítima, ilegal, lo estamos pagando hoy en día con ese nuevo ciclo de violencia que estamos viendo, precisamente en las regiones en donde gracias a ese acuerdo se está produciendo más cocaína, hasta el punto de que usted sabe que somos el primer productor de cocaína en el mundo. Entonces yo no estoy de acuerdo con el proceso de paz. Creo que el proceso de paz hay que hacerle una reingeniería, hay que hacerle una cirugía, lo mismo que a esos engendros que salieron ahí, como la JEP y la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, seamos claros y no nos dé miedo decirlo, está dirigido por un sacerdote que repetidamente ha dicho que le gusta la teología de la liberación y que apoya al ELN. Un enemigo natural de nosotros los militares, que nos tenemos que acordar que aquí llegaron sacerdotes españoles en el año 69 a asesinar soldados y policías con el cuento de que era que nos venían a liberar. Yo todavía me pregunto, ¿a liberar de qué? A ver, ¿de quién?
Y esos sacerdotes españoles nos mataron soldados, oficiales y suboficiales, sacerdotes cristianos de Aragón, España. Y es ese movimiento el que ahora encuentra eco y apoyo por parte del obispo de Cali y por parte del padre de Ru, que nos quiere vender una verdad que yo desde ahora vaticino, que cualquiera que sea el documento que saque esa comisión de la verdad, eso va a pasar sin pena de gloria, ni gloria. ¿Por qué? Porque puede que sea legal, que ese es el argumento que le dicen a uno, no, es que esto es legal. No, sí, claro, es legal, desafortunadamente es legal y hay que respetar la legalidad, pero es ilegítimo. Y la gente, Carlos Andrés, en Colombia no es tonta, la gente no es tonta. Fíjese usted que a pesar de 60 años de estar matando gente dizque para ayudar al pueblo, cuando por fin se legalizan, los de las FARC sacan 60.000 votos. Y la izquierda siempre ha tenido una paupérrima representación electoral, votante, en las diferentes elecciones que hay. La gente no es tonta, la gente se da cuenta. Y la gente no le cree al padrecito de Ru, por muy pía que sea su actitud, por muy quedo que hable. No le cree, porque es que él públicamente ha dicho que a él le parecen bien los objetivos del ELN. Lo mismo que monseñor de Cali. ¿Cómo es posible que todavía estén creyendo en las teorías de él de Cámara, de monseñor Gerardo Valencia Cano, del acuerdo de las catacumbas, de todas esas cosas de por ahí de 1960 que hicieron la teología de la liberación y que llevaron a que los sacerdotes, en vez de llevar la paz y el amor cristianos, empuñen un fusil porque dice que hay que ser militante y defender a los pobres? Terminaron asesinando al obispo de Arauca. Lo arrodillaron y le pegaron 3 tiros de R15 en la espalda a un señor de 75 años. Por lo que sea. Hombre, ¿cómo? Explíqueme usted cómo va a creer uno en una iglesia que hace eso. ¿Cómo va a creer uno que la teología de la liberación es buena cuando cometen terrible asesinato como el del monseñor, un obispo de Arauca? Eso fue en el año, creo que 99. ¿Cómo es posible? ¿Cómo creen ustedes que un cristiano común y corriente les va a creer, monseñor, padre de Ru, les va a creer a ustedes cuando el ELN, que es el abanderado número 1 de la teología de la liberación, comete semejantes atrocidades y ustedes dicen que sí? No, pues dice usted que hay que ser militante y hay que... No matarás. Es uno de los mandamientos básicos de la ley cristiana, no matarás. Pues estos bandidos del ELN matan con el cuento de la teología de la liberación, y el obispo del Valle y el presidente nada menos que dice que de la Comisión de la Verdad dicen que no, pues sí, no, yo rechazo la violencia y todo, pero es que hay que entender lo que dicen los del ELN, son buenos muchachos, lo cual se agrava teniendo en cuenta que el ELN ahora está apoyado por Venezuela y su gerontocracia está protegida en La Habana. En La Habana, en donde nacieron en el año 64, en donde los llevaron, los entrenaron, los equiparon y los mandaron en Colombia a matarnos a los colombianos, dizque para liberarnos, ¿no? Entonces, todo eso no se crea, eso no es un discurso que yo me acabo de inventar, esas son realidades que la mayoría de colombianos hemos venido asimilando a través del tiempo y que definitivamente está en contra, esa asimilación está en contra de las propuestas de la izquierda colombiana. Señor Coronel John Marulanda Marín, conferencista invitado a este café con La Reserva, para usted, ¿qué son, existen o no existen las disidencias de las FARC o son las FARC activas? Para mí no existen. Hace poco tuvimos una charla con unos personajes y me decían: coronel, ¿y usted cuándo le va a creer a las FARC, al partido? Y yo les dije lo siguiente, y lo quiero decir aquí: el día en que las directivas del partido FARC renuncien públicamente a la combinación de todas las formas de lucha, ese día yo empezaría a pensar en creerles a las FARC.
Mientras ellos, que se declaran marxistas-leninistas, comunistas, no renuncien a eso, yo no tengo por qué creerles que están diferenciados de esos otros señores que están ahí reeditando dizque la nueva Marquetalia, señor Santrich y los demás, y el Paisa, y el otro, o del señor Gentil Duarte, que de los mismos, están narcotraficando, están dedicados a la minería ilegal desde Venezuela y en Colombia. De modo que ese día, cuando ellos digan públicamente, el partido de las FARC, públicamente abjuramos, renunciamos al empleo de todas las formas de lucha, ese día de pronto yo pensaría decir, estos tipos están por el camino que es, pero mientras tanto no les creo, y de alguna u otra manera lo que están haciendo ahora es avanzar hacia la toma del poder con la combinación de todas las formas de lucha. Ideal, el presidente Santos les dio a dedo, algo que nos dijo que no lo iba a hacer, por eso no tiene legitimidad, por eso la gente no le cree a esas cuestiones. Él dijo públicamente, jamás, ellos tendrán que, pues les dio curules, entonces tienen senadores, tienen representantes, y fuera de eso tienen grupos armados, todos marxistas-leninistas, comunistas. ¿Cómo cree usted que yo soy tan ingenuo y la gente es tan tonta de creer de que no, ellos son buenos muchachos? No, señor, ellos son malos muchachos, quieren el poder, y la condición para poder tener un mínimo de credibilidad es que renuncien a la combinación de todas las formas de lucha. En la fase 1 de ese foro de Sao Paulo, el punto 2 es someter el poder ejecutivo y judicial en uno solo, y en Colombia ya se ha presentado. ¿Usted qué piensa de la Jurisdicción Especial para la Paz? Ese es un endriago, eso es un monstruo que lo diseñó, imagínese usted, lo diseñó nada menos que el secretario del Partido Comunista de España. Hágame el favor, el secretario del Partido Comunista de España fue el que vino aquí y diseñó toda esa estructura legal de los acuerdos de paz que contempla la JEP. Ahora, déjeme decirle, por más que digan lo que digan y la señora expresidenta de la JEP aparezca muy tranquila, muy serena, y ahora este nuevo presidente diga lo que diga, la verdad es que la JEP está desprestigiada. Fíjese usted el caso que acaba de ocurrir con Dabeiba, que lo acaba de denunciar y lo va a poner en conocimiento de las autoridades el activista Ervin Hoyos, y lo denunció la periodista hispano-española, se me escapa el nombre ahora, donde llega un magistrado, un señor Ramelli. Salud Hernández, y llega un magistrado Ramelli con gran escándalo y con el apoyo de la prensa amarillista, que ese es otro fenómeno en Colombia. La caída de semana es simbólica de lo que con los medios en Colombia. Ya no le creemos a los medios en Colombia. Ya, un caso personal. Yo tengo 69 años. Durante más de 50 años estuve suscrito al Tiempo y acabé con la suscripción al Tiempo. No, me parece que el Tiempo nos ha metido unas mentiras grandes, nos ha tratado de mentir. Trae del Tiempo. Hay una cadena radial, Caracol, que tiene un programa que yo no me lo pierdo desde que empezó, un programa a las 4 de la tarde que era cómico, músico, mágico, esa cuestión, hasta que ridiculizaron de manera tan procaz y de manera tan atroz a nuestro comandante del ejército, que no volví a escuchar ese programa. Y la experiencia la cuento a nivel personal, pero le quiero decir que eso es a nivel general. Y ahí está el caso de la revista Semana, que sacó terrible masacre en Dabeiba, fosa con no sé qué tantos cadáveres, y sacan a relucir a un señor que ya había sido declarado muerto en combate y por quien habían pagado más de 700 millones de pesos, y ahora le quieren decir que es un falso positivo del ejército. Es que acuérdese que aquí tenemos unos casos. Acuérdese usted que la senadora Piedad Córdoba salió a decir de que en la Macarena, en el Meta, estaba la fosa común más grande de América Latina. Y ella dijo, y está al lado de un batallón del ejército, y pusieron unas fotos con una cantidad de calaveras y demás. Y después resultó que esas fotos
eran nada menos que de Bosnia, no eran de aquí, eran de Bosnia y eran por edad de 1970 y pico. Y no se encontraba la famosa fosa. Y después, acuerde usted que llevan 3 años excavando cerca de 30.000 kilómetros cuadrados en Medellín a 25 metros de profundidad, porque ahí estaba la fosa más grande de Colombia, en La Escombrera. No han encontrado nada. Y ahora aparece lo de Dabeiba, que no, que esta es otra fosa, otros falsos positivos. Es clara la intención de endilgarle al ejército todas estas situaciones de combate para debilitarlo ante la opinión pública y tratar de desmoralizarlo al interior. Bueno, eso es algo que lo debemos saber los de la Reserva y que lo tenemos que aclarar y defender públicamente sin miedo, porque es que lo que yo estoy diciendo no es mentira, no es especulación. Y los de la Reserva, todos los miembros de la Reserva, soldados, suboficiales y oficiales, debemos dar un paso en frente de la única institución que con su sangre impidió que durante 50 años y a punto de fusil los comunistas se treparan al poder en Colombia. Esa fue la única institución, porque élites políticas tradicionales, conservadoras, de derecha y demás, tampoco es que ahí eran mucho, con algunas excepciones. Siempre fue el ejército el que estuvo en primera línea. Y hay que tener en cuenta que el ejército, Carlos Andrés, no está integrado en su gran mayoría por hombres de la clase media como yo, media baja, media alta, clase media media. La esencia y la base de nuestro ejército son los soldados del estrato 1, -1 y de pronto del estrato 2. Es pueblo. Por eso al ejército lo quieren, muy a pesar de lo que el señor Roy Barreras diga, muy a pesar de que él nos haya acusado de ser unos asesinos de niños, muy a pesar de eso, muy a pesar de los terribles falsos positivos, que es un hecho cierto, comprobado, y por el cual hay gente pagando prisión, pero también le han arrimado otros casos que nada que ver. Lo importante es desprestigiar al ejército. Sin embargo, el ejército sigue siendo una institución de un prestigio. Durante 20 años fue la institución de mayor prestigio, a raíz del incidente del Cauca con la niña indígena y a la campaña tenaz que hizo la revista Semana y otros medios radiales e impresos y televisivos, pues lograron bajarlo del primer puesto y pasó la iglesia el primer puesto y segundo el ejército. Pero déjeme decirle que a pesar de eso sigue estando muy por delante de las FARC y el ELN, ni le cuento, el 3%. De los partidos políticos y el Congreso ni le cuento, 7, 8%. De la justicia ni le cuento, escasamente el 15%. Entonces, en esa situación, Carlos Andrés, yo creo que la Reserva tiene el gran deber moral, la gran obligación patriótica de defender a su institución militar. Hay problemas en la institución, como en cualquier organización, que tenemos miembros de la institución que cometen delitos. Sí, señor, no lo podemos negar, faltaba más. Es que no se trata de una defensa ciega, a ultranza y fanática. Se trata de una defensa patriótica. Todos los militares y policías que estén incursos en delitos deben pagar, y deben pagar más severamente que el resto de los civiles. Creo yo. No, pero no. A los militares nos convirtieron en barranquito de llanto, y entonces todo mundo ataca al ejército, todo mundo. Lo que pasa que inmediatamente acusan al ejército. Mire, le traigo este comentario a propósito. Yo no me explico cómo los jueces, un organismo que no tiene sino escasamente el 15-14% de confiabilidad del país, los jueces insisten en atacar injustificadamente al ejército, cuando es el ejército y la policía los que garantizan que sus órdenes y sus sentencias se cumplan. Entonces hemos llegado al caso en donde un juez emite una orden de captura y va al ejército y va a la policía a capturarlo. Esto ha sucedido y sigue sucediendo en Catatumbo o en el Cauca, y no se puede cumplir la orden porque la comunidad no deja que se lleven al detenido. Entonces ahí el que pierde, ¿quién es finalmente? Pues el juez. Es un juez de burla.
sus órdenes no se cumplen, y no se cumplen porque la gente irrespeta, ella no le cree al ejército ni a la policía, y no le cree al ejército ni a la policía porque los jueces, no todos, han sido copartícipes de esta componenda para desacreditar las fuerzas militares en Colombia. Bueno, este es el Café con la Reserva. Nuestro invitado, el señor coronel de la Reserva, John Marulanda Marín, tema análisis de la seguridad nacional. Si analizamos situación que se vive en Venezuela, crisis humanitaria, cierre de medios de comunicación, presos políticos, lo de Cuba, el hambre, la represión, tortura, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Bolivia. ¿Por qué se dice, señor coronel John Marulanda Marín, que en este propósito de expansión del poder totalitario por parte de la izquierda, Colombia es la joya de la corona? Evidentemente Colombia ha sido en América Latina el país que ha tenido que soportar el mayor embate de la izquierda prácticamente continental por llegar al poder por la vía armada. Acuérdese usted que en Colombia hemos llegado a tener hasta 7 grupos armados diferentes, todos luchando por llegar al poder. Aquí tuvimos la Coordinadora Nacional Guerrillera, teníamos las FARC, que era pro Moscú, teníamos el ELN pro Habana, teníamos el EPL pro China, después fue pro albanés, teníamos el M-19 pro narcotraficante, teníamos tanta gente, y el Quintín Lame, el PRT, bueno, póngale usted, por lo menos 7 grupos armados, y todos llegando, como diría el M-19, por el pueblo, con las armas al poder. Y no lo lograron. Mal que bien tenemos una democracia, con defectos, débil, enclenque democracia, unas instituciones débiles, debilitadas por la corrupción originada en el narcotráfico que se creció debido a los acuerdos de La Habana, culpa de las FARC y del presidente Santos, eso hay que decirlo claramente, ¿no? Entonces, que caiga Colombia, un país con una posición geoestratégica envidiable, un país con unas riquezas naturales apetecibles, pues sería un golpe mortal para toda la región. Déjeme decirle que hace poco, hablando con una gente de un instituto de estudios geoestratégicos de allá de la capital de Estados Unidos, pues Estados Unidos ha descuidado mucho a América Latina, y ese descuido le ha abierto terreno a China para que China avance en toda la región. Y resulta que de América Latina hay 2 países que conforman el núcleo vital de valor geoestratégico más grande de la región. Esos países son Venezuela, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, eso ya la convierte per se en un país de valor geoestratégico. No en vano están ahí Rusia, China, Irán, Turquía y todos los demás. Y el otro país de valor geoestratégico es Colombia. No solamente por su posición, por su tradición, sino porque es el primer productor mundial de cocaína. Y eso tiene una implicación en todos los mercados ilícitos del mundo. No estamos hablando de que simplemente hacemos aquí no, estamos hablando de 1.200, 1.300 toneladas métricas en un mercado que está al alza en el sudeste asiático y en otras partes, en un mercado que está esperando, como diría el autor Roberto Saviano, está esperando que alguien meta el gramo de coca a China, y él dice, el que logre eso, meter el gramo de coca a China, va a manejar el mundo, la cantidad de plata que mueve, las redes de mafia que mueve. Leas el libro, yo les recomiendo que lean el libro 000. La cocaína está en todas las élites deportivas, políticas, económicas, de farándula, de Europa, ¿no? Allá meter cocaína no es ningún problema. Los empresarios, los líderes políticos, los grandes deportistas, los grandes hombres de farándula y arte, y todos meten cocaína. Nosotros nos quedamos con el 30% de lo que produce ese negocio, de acuerdo a las estadísticas de las Naciones Unidas, con los muertos que ponemos y con la mala fama. Entonces, Venezuela y Colombia
son un núcleo de valor geoestratégico muy importante, muy importante. ¿Qué pasa? Venezuela, en parte porque Estados Unidos no ha tomado las medidas correctas, pues ha venido entregando su territorio a los enemigos y rivales de los Estados Unidos, empezando por China, siguiendo por Rusia y sobre todo con Irán. Irán no necesita petróleo de Venezuela, Irán necesita estar cerca a Estados Unidos. Todas las células de Hezbollah, eso está narrado en mi último libro que se llama Yihad en América Latina. Todas las redes de Hezbollah están desplegadas a lo largo de los países de América Latina, Centro, Suramérica y el Caribe. Entonces, en esas circunstancias, Colombia adquiere una relevancia muy particular. Y Estados Unidos lo debe saber. Quien quiera que sea el próximo presidente de los Estados Unidos debe entender eso, porque si no va a tener a sus rivales y enemigos justo en su frontera, a la entrada a su país, amenazando su seguridad nacional. Si llegan los iraníes a instalar sus misiles Taer-2, que ya tienen alcance muy grande y pueden llegar hasta la Florida, imagínese usted el problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, Colombia es muy importante. Colombia es sumamente importante, especialmente para el nuevo periodo presidencial en los Estados Unidos. Yo apostaría que la presión del gobierno de Colombia debe ser a buscar un plan Colombia 2 para tratar de acabar con este narcotráfico que es el origen de la mayoría de problemas que tenemos. Señor coronel, ya empiezan los televidentes a hacer sus preguntas, dejan sus inquietudes. De cara a las elecciones del 2022 y teniendo en cuenta que ya hay denuncias de que la izquierda, de que los integrantes del Foro de Sao Paulo acuden primero a la violencia, a la manipulación, lo vimos en las protestas de Bogotá, al crimen, a la corrupción, al fraude. Y hay una pregunta del señor Rubén Darío Caicedo. Señor coronel Marulanda, buenas tardes. ¿Qué hacer para evitar los fraudes en las próximas elecciones locales, regionales y para la presidencia? Adelante, señor coronel. Bueno, saludo cordial a Rubén Darío. No, mire, yo creo que lo primero que hay que crear un sentimiento de resistencia ciudadana. Siempre nos han dicho que la mayoría de ciudadanos son apáticos, son ajenos a la lucha política, que no se quieren meter en problemas. Yo he venido observando y creo que no tanto es así. Yo creo que la gran ciudadanía, la gran mayoría silenciosa, se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Se da cuenta. Es decir, hasta el más tonto se da cuenta de las noticias tan chimbas que nos dan algunos medios. Hasta el más tonto, a no ser que sea un amigo, un fanático de ellos, que son, perdón, minoría, se fastidia cuando en una cadena radial le dan 40 minutos a un asesino como Timochenko, con el cuento es que hay que buscar la paz. Créame que eso, después de que se ha demostrado que reclutaron niños, violaron niñas, les hicieron abortos obligados, eso es un hecho, eso no es un invento. A pesar de eso, con el cuento de que hay que buscar la paz, algunos medios les dan pantalla y les dan tiempos en la radio, al tiempo que atacan a los soldados y los vilipendian, los atacan inconmensurablemente, sin ningún tipo de consideración, sin defender siquiera, ponerlo en duda lo que están haciendo, de una vez los atacan. Créame que eso, como le digo, los soldados son parte del pueblo colombiano. Las mamás y los papás que tienen a su hijo pagando servicio militar, que saben que su hijo no es un delincuente, pero que los atacan a todos los soldados violadores, asesinos, toda esa, pues esa gente se siente, dice, esto no es así, la gente se da cuenta, Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es, primero hacer un frente ciudadano, movilizar, no bajarnos un poquito del discurso que siempre hemos tenido, es que la mayoría es apática, es que la mayoría no le importa. No, yo sí creo que a la mayoría le importa. Los resultados electorales así lo demuestran. Hay que denunciar.
hay que denunciar, hay que utilizar medios alternos como este, el suyo, Chagüesá, que es un empeño que yo alabo y yo le agradezco mucho que me haya abierto la oportunidad de hablar. Estos medios alternativos son muy importantes para que la gente que no, está cansada de oír esas noticias de televisión, esas de radio y leer esas noticias de prensa, como sucedió con la revista Semana, que les tocó sacar a todos esos propagandistas ahí porque ya nadie compra esa vaina. ¿Quién va a comprar esa cantidad de mentiras, hombre? Y de mentiras y de verdades a medias y de componendas. No. Uno quiere, en Colombia, la mayoría de la gente lo que quiere son dos cosas. Así digan lo que digan. Quiere verdad y quiere justicia. El discurso manido pero cierto y válido de que no es posible que un tipo o unos tipos cometieron durante tantos años todo tipo de desafueros y que por el cuento de la paz ya los premiaron con 90 millones de pesos al mes, camionetas último modelo blindadas, escoltas con armas escoltas de ellos con armas del Estado y tiempo en todos los medios como si fueran vedettes, forman parte de esa farsándula criolla. Eso, créame usted que eso no pasa desapercibido para la gente. Ellos creen que los colombianos en términos generales son idiotas, son imbéciles, pero no. Entonces, ¿qué hay que hacer para las elecciones? Promover dentro de esa mayoría silenciosa pero consciente la elección de candidatos buenos, sobre todo que tengan, a mi modo de ver, dos características. La primera, que tengan carácter, que no les dé miedo decir las cosas y llamarlas como son, que tengan carácter. Los candidatos que se presenten a futuro y que sean fuertes van a ganar, como sucedió cuando en años anteriores se eligió al presidente Uribe. El país también estaba en situación muy crítica como está hoy. Y el presidente Uribe se presentó con un discurso claro, yo voy a acabar con él, y la gente votó una gran mayoría por él. Se está repitiendo eso ahora. Entonces, primero necesitamos que sea gente de carácter. Segundo, que sea gente con ambición patriótica, no con ambición de conseguir un yate y conseguir una finca y conseguir irse para el exterior, y no ser como estos bandidos terroristas de las FARC que hablan del pueblo y los hijos están estudiando en Alemania, en Suecia, en Noruega. Eso pasa con Chávez, el pueblo aguantando de hambre, su hija gastando millones de pesos en Estados Unidos, en Europa. Eso pasa en Nicaragua con Ortega. ¿Cuántos millones tenía Fidel Castro, uno de los hombres más ricos del mundo? Entonces, comer cuento de esos ya no funciona. De modo que yo orientaría lo de las elecciones que vienen por ese lado. Primero, elegir la gente, seguir con esta campaña para alertar, despertar a esa mayoría silenciosa, que no por silenciosa está dormida. Segundo, escoger candidatos a todos los niveles con carácter. Y tercero, candidatos que, eso uno se da cuenta, ¿no? Que no estén aspirando a ser las vedettes de la política, ser vedeta y a mí me saluda fulano de tal y yo estoy pero los objetivos de defender la democracia en Colombia, ¿dónde están? Ahí hay que fijarse en eso. Mi coronel John Marulanda Marín, análisis de la seguridad regional. Hace un mes aproximadamente usted fue autor de un artículo cuando la noticia era la minga indígena, llegar a Bogotá, más de 10.000 personas, campesinos, comunidad afro, a pesar de la pandemia, a pesar del riesgo, y entonces se regresan de un momento para otro, y bueno, aprovecha, la fuerza pública aprovecha para llegar a esos laboratorios, le da un duro golpe. Pero usted hablaba de que los indígenas son dueños de más de 32 millones de hectáreas, que no hay un control de la plata, lo que se les da por parte del Estado. ¿Quién lleva el control? Hablemos de ese punto, de la minga indígena. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué regresaron tan rápido y se venían a un juicio político? Hombre, Carlos Andrés, eso de la minga indígena me lleva a hacerle la siguiente consideración. Fíjese usted que ya la izquierda continental no busca conquistar al campesino, ya pasó de moda el campesino, ahora están conquistando a los indígenas. Entonces usted encuentra el indigenismo regado por toda la región,
y usted encuentra que ese indigenismo, esa captura mental que hace el marxismo-leninismo de los indígenas, ha permitido que se organicen repúblicas independientes a lo largo de todo el continente, desde los mapuches en Chile, Argentina, pasando por Perú, llegando al Ecuador, llegando a Colombia. En el caso de Colombia, es evidente que los indígenas tienen territorio propio, en donde, entre otras cosas, no dejan entrar a las fuerzas militares o a la policía, la sacan, los hemos visto cómo lo sacan, a escupitajos, a pedradas, a garrotazos, sacan. Acuérdense usted la imagen de mi sargento llorando, lo sacaron con casco, fusil y botas, y nos han secuestrado policías. Y cada 15 días un francotirador le vuela la cabeza a un soldado o a un policía en esas zonas. Entonces tienen territorio propio. Segundo, tienen presupuesto, tienen justicia propia, ¿no? Entonces allá hay un senador indígena que ha sido señalado de violencia intrafamiliar, fue acusado y fue procesado por secuestro y tortura de un soldado, pero como él está sujeto a la jurisdicción indígena, entonces el cepo o con unas ramitas con agua bendita, entonces le sacan los malos demonios y listo. Entonces tienen justicia propia. Presupuesto. No solamente tienen el presupuesto maldito de la cocaína, porque es que la mayoría de cultivos ilícitos de coca, fíjese usted, cultivos ilícitos. En La Habana nos vendieron la idea de que son cultivos de uso ilícito. No, seamos directos y claros, son cultivos ilícitos. La mayoría de esos cultivos, cerca de 30.000 o más de 30.000 hectáreas, están en esos resguardos indígenas, de Cauca, de Nariño, de Putumayo. Y para complementar, tienen una cosa, un organismo paramilitar que se llama la Guardia Indígena, en donde reclutan desde los 8 años o menos a los niños y les enseñan. Desde entonces le lavan el cerebro con que el verde de su pañoleta es la naturaleza y bla, 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 y el rojo de su pañoleta es la sangre que han derramado los indígenas por cuenta de la Policía Nacional. Eso está documentado, no me lo invento yo, eso está documentado en un video. Entonces tienen su propia seguridad con la Guardia Indígena, que es organismo paramilitar, y que andan con unos bastones gritando guardia, guardia, y que forman, tienen entrenamiento de patio, disciplina, todas esas cuestiones, como cualquier cuestión paramilitar, y llevan el bastón como un fusil, es decir, de ahí a que cojan un fusil no ha sido un paso. Tienen su propia economía, tienen su propia justicia, tienen su propio territorio. Los gobiernos han venido sistemáticamente dándole a esos resguardos indígenas miles de millones de pesos. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Por qué los indígenas siguen quejándose lastimeramente de la pobreza en que el Estado los tiene abandonados? Si ahí están los certificados de toda la plata que se les ha dado. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde se ha invertido esa plata en beneficio de los indígenas? Y otra cosa, no se crea que la mayoría de indígenas está con el CRIC y está con don Feliciano y con toda esa gente. No. Ahí hay mucha gente de base que ya se dio cuenta de la mentira que es eso, y se dio cuenta cómo estos señores acumulan más y más tierra y cómo esos señores los meten en problemas y se han abierto de esas organizaciones. Esa es la realidad de los indígenas en Colombia. Además, los del Cauca son minoría hablando cuantitativamente, pero tienen el apoyo de una cantidad de mamertos y de una cantidad de gente progre que cree que en el año 2020, porque la naturaleza es así, porque hay que recuperar las costumbres ancestrales, y entonces en vez de hacer una programación ingeniera seria de progreso y beneficio comunitario, pues se dedican a alabar la Pachamama, con todo el respeto por la Pachamama, y se dedican a dilapidar para determinados jefes los recursos que les son dados. Y ahí están las consecuencias, Siguen igual de abandonados, siguen igual de pobres de como estaban hace muchos años.
Bueno, este es Ecovisión Colombia, es el canal, la voz oficial de la Reserva. Un café con la Reserva, es un café con el señor coronel de la Reserva, John Marulanda Marín. Otro tema preocupante y que también hace parte de esas fases del foro de Sao Paulo, tiene que ver con la reforma, la educación, el adoctrinamiento de nuestros niños. Hablan de una igualdad de clases, de lucha de clases. Lo que está pasando, y para nadie es un secreto, sabemos que a nuestros niños se les infunde ya esa ideología. ¿Qué piensa usted? Y hablaba usted al comienzo de esa entrevista que esa denuncia de ese adoctrinamiento, de lo que está pasando con nuestros niños, la hizo Ervin Hoyos, el periodista, y tuvo problemas, incluso amenazas de que iban a iniciar un proceso judicial. ¿Qué opina usted sobre FECODE, sobre algunos, no todos, algunos profesores? Pues mire, desafortunadamente no soy el primero ni seré el único en denunciar que la Federación Comunista de Educadores se ha dedicado a ideologizar a nuestros muchachos y no ha cumplido con la tarea para la cual fue diseñada desde la época de mi general Rojas Pinilla. Ahí vea usted las pruebas, a ver, las pruebas de los de siempre, nosotros quedamos por debajo. Nuestros muchachos no están siendo educados correctamente, con sentido crítico, no están siendo buenos profesionales, y eso se ve en los resultados sobre el terreno, entre los médicos, ingenieros y todo eso. Los resultados al rato lo ponen a uno a dudar si estamos en manos de buenos ingenieros, de buenos médicos y demás, porque es que la educación que se está recibiendo por parte de esta federación, pues es mala, es precaria, es pobre y es sobre todo ideologizada. Ellos, como usted lo dice, desde pequeño a los muchachos les están metiendo lo que de los ricos son malos, que aquí las élites son unas élites poderosas que no han dejado que la gente progrese y que la única manera, como en la teología de la liberación, la única manera es rebelándose y si es necesario empuñando el fusil, y por ahora pues hay que participar activamente y ponen a los muchachos a que salgan a la calle totalmente ignorantes de lo que están haciendo, totalmente ausentes del decurso histórico en donde están, y tiran piedras y atacan a la policía y atacan el ejército y dicen una cantidad de barbaridades, pero no tienen ni idea, ¿no? Usted le pregunta hoy en día a un muchacho de quién fue José María Córdoba, y dice, José María Córdoba, ese es el aeropuerto de Medellín. ¿Y quién fue Olaya Herrera? Sí. Ese es el aeropuerto de Medellín. ¿Usted no sabe quién fue Olaya Herrera? Hombre, no tienen. A nosotros nos quitaron la cátedra de historia, acuérdese usted, desde la época del presidente Belisario Betancur, se reformó el pensum y la historia patria desapareció. Las clases de cívica desaparecieron. La religión desapareció. Entonces los muchachos, como no tienen antepasados, no tienen raíces históricas, pues cogen cualquier mentira que les echan y se van por ahí siendo absolutamente ignorantes de lo que están haciendo, irresponsables. Claro que la responsabilidad es de FECODE, y estos señores de FECODE que solamente están interesados en los beneficios gremiales, y que acuerde usted que FECODE aporta cualquier cantidad de plata a la CUT, son los miembros de la CUT, y que eso aporta, eso es una organización internacional, y cada profesor debe pagar mensualmente una cantidad de plata, y con toda esa plata están haciendo eso, en vez de mejorar su capacitación y mejorar la educación de nuestros hijos, los están convirtiendo en idiotas útiles a los muchachos. Les quitaron todo sentido de pertenencia, les quitaron sentido de pertenencia histórica, de pertenencia social. Entonces los muchachos no saben de dónde vienen ni para dónde van, no saben quién fundó su departamento, no saben de Bolívar, sí, Bolívar, Chávez, eso sí ha funcionado ahí, Bolívar es Chávez, pero si usted le dice, usted sabe quién fue Antonio José de Sucre, Sucre es un departamento, sí, pero usted sabe quién fue el señor Sucre, ¿qué hizo el señor Sucre? No, ni idea, y no me interesa. Ese es el resultado de FECODE. Eso, sinceramente, es una vagabundería que nos tiene a los colombianos a puertas de un desastre nacional.
Haciendo un poquito de memoria, mi coronel, trabajé bajo sus órdenes en los 90s en el grupo de caballería Revés Pizarro en Saravena, y en ese entonces le rendíamos homenaje a la primera magistratura del presidente, el expresidente Samper, pero uno queda decepcionado ahora cuando ve a un expresidente de Colombia, el presidente Samper, haciendo parte del grupo de Puebla. Entonces, se dice uno, ¿qué hizo uno? Hombre, no, mire, Carlos Andrés, los militares bajo bandera en Colombia son ejemplares. Ellos están sometidos de muy buena de muy buena manera, además obligatoriamente, legalmente, están sometidos al poder civil. Y el poder civil quiere decir que la mayoría de colombianos eligieron a ese señor. Mire, si mañana la mayoría de colombianos en una votación libre eligen a ese criminal de Timochenko como presidente, el mando militar no tiene ninguna otra opción sino ir y decirle: usted, el comandante supremo de las fuerzas militares, ordene. Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Le van a dar golpe o qué? ¿Lo van a bajar de ahí o qué? Si es que fue la mayoría de colombianos la que eligió. Al señor Samper la elegimos la mayoría de los colombianos. Después salió con esas declaraciones tan terribles acerca del incidente que hubo con este abuso sexual de esta niña indígena en Risaralda. Y dijo, palabras más, palabras menos, de que en el ejército nos preparaban para eso. Y yo le escribí una cartica a ese señor, diciéndole: no puede ser, presidente. No puede ser que usted diga eso. Entonces su papá, que fue mi profesor de historia militar en la escuela militar, me preparó a mí para ser un abusador sexual. ¿Eso es lo que usted me está diciendo, presidente? Es su papá. Así como, entonces, yo también puedo decir que en su familia lo prepararon a usted para ser ladrón. Todos los de su familia son ladrones porque así los prepararon. Eso está mal, eso no está bien. Que ese señor se refiera así a una institución que lleva 200 años defendiendo la estabilidad y los regímenes democráticos de Colombia. Mi coronel, lo irónico es que uno le escucha, porque eso está en redes, y se va contra el gobierno. Dice: el gobierno no cumplió los acuerdos, pero no dice las FARC no cumplieron, porque para nadie es un secreto que no entregaron rutas, que no entregaron, que no hubo reparación. Entonces uno dice, este man era de izquierda. Y por ahí hay un video también donde él se reúne con toda la plana mayor de las FARC y les dice camaradas y todo lo demás. Sí, probablemente él era de ese partido comunista, el PSC-3, el Partido Comunista Secreto, algo así. Probablemente lo era. Mire, yo no rechazo ni repelo que alguno tenga una ideología comunista. Me basta con decirle: dígame dónde ha funcionado el comunismo bien, y de pronto le creo. Lleva 100 años, dígame dónde ha funcionado bien. Segundo, dígame por qué ya han declarado ilegal el Partido Comunista en 6 países de Europa. Casi todos eran miembros de la órbita de las repúblicas socialistas soviéticas cuando el comunismo estaba en su apogeo. ¿Por qué los que eran de ese régimen ahora lo están declarando ilegal ese partido? Dígame usted por qué el Partido Comunista ha causado más de 100 millones de muertos cuando estaba en el poder. Dígame usted qué ha hecho el Partido Comunista en Venezuela. Dígame qué ha hecho en Nicaragua, qué ha hecho en Cuba. Dígame, muéstreme algo. No me diga con cuentos chimbos de la solidaridad, el orgullo patrio, la dignidad. Esos son pamplinas. La gente se está muriendo de hambre. El gobierno soviético mató de hambre a millones de personas en el Homodoro. Entonces, pues sí, pues, comunistas lo respeto, pero que yo crea que eso es la solución, no la es. Y por supuesto, sería terrible que Colombia cayera en manos de estos comunistas que han sabido, fíjese usted que ahora le dicen a uno: oiga, coronel, ¿usted todavía está hablando de comunismo?
eso ya está pasado de moda. Le digo, no. A una escritora española, creo que decía algo muy cierto, decía, el gran arte del demonio es hacernos creer que no existe. No, el comunismo no ha pasado de moda, ahora se disfraza de progresismo, ya ha integrado otras cosas que son realmente de interés, la ecología, el medio ambiente, pero ahí están los comunistas, están convencidos que Marx tenía la razón, que eso es científico y que eso no falla, lleva 100 años fallando, pero hay imbéciles que todavía creen que eso no falla, y cuando uno finalmente los arrincona y dice, no, es que no lo han aplicado bien. ¿Así? ¿Usted sí sabe cómo aplicarlo bien? Sí, claro, es que nosotros... Paja. El comunismo es como un narcótico que una vez usted lo prueba, queda enviciado, no puede salir de ahí. No, y llegan a viejitos, se lo digo yo porque lo conozco, compañeros de bachillerato mío en Manizales, hombre, desde esa época se metieron con esa doctrina y hoy ya retirados, entre otras cosas retirados en su finca, ¿no? Allá por la tierra hablo con ellos y me dicen, no, mira, con una proeficiencia política, no, mira, lo que pasa en Venezuela es que han malinterpretado el marxismo-leninismo en realidad y le echan a uno un carretazo y les digo yo, no, hermano, no me vengan con cuentos chingos, la gente está muriendo de hambre, muéstrame algo donde haya funcionado eso bien, de modo que esa es la realidad de las cosas y eso es lo que tenemos que entender y yo creo que el pueblo colombiano lo entiende, yo creo que la mayoría de colombianos lo entiende, que no lo exprese, que le dé miedo decir cosas como las que yo estoy diciendo o que no tenga la facilidad de expresarlo o que no tenga el medio para decirlo o que no se quiera meter en problemas. Eso es legítimo, pero todos por dentro sí han generado lo que yo llamo la resistencia silenciosa. Hay una resistencia en la opinión pública colombiana silenciosa que se ve en los momentos de las elecciones. Mire usted la historia electoral y dígame cuándo la izquierda ha podido sacar alguna votación significativa. Y los 8 millones de votos que le adjudican olímpicamente, indiscriminadamente al señor Petro, hay que desglosarlos bien para darse cuenta qué tan 8 millones eran, ¿no? Bueno, en eso estamos. Toca usted ese tema de la política. ¿En qué incide? ¿Qué consecuencias habrá el resultado de las elecciones de Joe Biden en Estados Unidos para con Colombia? Hombre, pues yo soy trumpista, como los que me escuchan ya deben haber deducido. Yo creo que el presidente Trump, fíjese usted que no hizo ninguna guerra como sí lo han hecho todos los demás presidentes. Es más, hizo pactos de paz en el Oriente Medio, calmó a Corea del Norte, ha sacado tropas y sigue sacando tropas. Es decir, tiene unas cosas que mostrar. De pronto su temperamento, su personalidad y su carácter no son de buen agrado y de buen recibo porque es un individuo jupiteriano, temperamental. Sigue peleando su reelección. El presidente Biden, a mí solo me preocupa una cosa. Yo veo al presidente Biden un poquito desvencijado para llevar ese peso de la presidencia de los Estados Unidos, la primera potencia económica y militar del mundo. Y me preocupa que al lado de él esté la señora Kamala Harris, que siempre anda de pantalones, que siempre ha manifestado ser progre y que en un momento determinado puede reemplazar un colapso que pueda subir este señor. Y esa señora, pues, además que tiene un pasado un poquito controversial, pues es la vicepresidenta y le tocaría llegar a la presidencia. Pero yo creo que el presidente Biden no va a estar por encima de las dos principales instituciones que mantienen a Estados Unidos como la democracia paradigmática del mundo. Una es la institución de justicia. Todos sabemos, los que hemos vivido allá, sabemos lo seria que es la justicia norteamericana, lo severa que es, con esa no se juega. Y la otra institución que mantiene ese aparato militar democrático son las fuerzas militares, ¿no?
La gente adora a sus militares, quiere a sus militares. Los militares han mantenido una posición muy institucional siempre frente a diferentes situaciones que se han dado, y esas dos instituciones van a marcar el rumbo, guste o no, del nuevo presidente, que podrá hacer muchas cosas, pero finalmente, en el caso de América Latina, por ejemplo, si Irán llega a instalar misiles de esos Taed, de esos que le mencioné, Taed 2, los llega a instalar en Venezuela y amenaza la seguridad de los Estados Unidos, tenga usted la seguridad que por muy buenista, tipo Obama, muy buenista que sea el señor Biden, la institución militar se le va a poner de frente y le va a decir: no, señor presidente, estos asuntos de seguridad nacional y hay que hacer esto. No, que vamos a dialogar, señor presidente, esto es lo que hay que hacer. ¿Sí? Eso es como cuando el juez allá dice: bueno, esta es la sentencia, punto. Puedo apelar, claro, tiene todos los procesos, pero allá se respeta eso. Y cuando se amenace la seguridad de los Estados Unidos, desde América Latina, es la institución militar la que va a marcar el rumbo, no tanto lo que diga el presidente. Bueno, por lo menos eso es lo que esperamos. Bueno, hay celebraciones por algunos líderes de la izquierda en Colombia, y venían haciendo unas exigencias y se decía: no más entrenamiento, no más intercambio de capacitación, y eso ha sido tradición. Desde hace mucho tiempo se venía intercambiando cursos de paracaidismo, entrenamiento, pero ya hubo sectores de la izquierda que se hicieron oposición a esto, pidieron no más. ¿Usted qué cree que con el nuevo presidente, de acuerdo o a la espera de los resultados, se siga intercambiando entrenamiento entre el ejército de Colombia y Estados Unidos? Eso va a seguir, no lo dude. De pronto cambie la modalidad, cambie la intensidad, pero eso va a seguir. Nosotros tenemos esos intercambios con Estados Unidos desde el año 1951, gracias o debido a nuestra participación en la guerra de Corea, y eso ha sido muy beneficioso para nosotros. Ese ha sido uno de los momentos uno de los momentos más importantes en la evolución de nuestras fuerzas militares fue precisamente la guerra de Corea y lo que se derivó de ahí. De modo que eso va a seguir, eso no lo va a abandonar Estados Unidos, mucho menos con la amenaza de Venezuela aquí al lado, porque el país que más observa a Venezuela. De hecho, fíjese usted que en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá se inauguró una oficina para el desarrollo de la democracia en Venezuela. Bueno, ahora, todos los comunistas quieren acabar con los Estados Unidos, pero esos comunistas nuestros son de risa. Lo primero que hacen es mandar a sus hijos o se van con ellos a pasear a Disney World. Esos son los comunistas. Los mismos los chavistas, que el imperialismo, que los gringos tales pascuales, y viven felices en Miami, disfrutando de la democracia de los Estados Unidos. Y atacan a los Estados Unidos, que son explotadores, que son todas esas cosas que le vienen diciendo desde 1960. Ellos no lo inventaron, no. Por eso le digo que son los mismos comunistas, son los mismos comunistas. Cuando usted ve lo que dicen, son los mismos comunistas. Entonces yo sí creo que esa colaboración militar va a seguir. Es importante para Colombia y para los Estados Unidos y para la región. Es importante que esa colaboración se mantenga. Mire, no es participación en ninguna guerra, ni es formar parte de operaciones militares. Eso lo hacemos nosotros, se lo digo yo, que soy piloto entrenado en el ejército de Estados Unidos y que participé en operaciones y sé cuándo hay participación norteamericana, cuándo no la hay. No la hay. Ellos lo entrenan, lo preparan a uno y le dicen: bueno, ahora vaya usted, hermano, vaya usted, haga su operación, ese es su problema. Yo le digo cómo hacerlo, le doy instrumento y todo, pero a usted que le toca ir allá a poner el pecho, y eso es lo que hacemos los colombianos. Por supuesto que es muy útil la tecnología que nos dan, la información que nos suministran, pero finalmente no participan de manera directa en ninguna operación militar que nosotros adelantamos. Luego esa coordinación debe de seguir. Señor Coronel John Marulanda Marín, en este café con la Reserva Colombiana, hay que tocar un punto. En este momento nos están siguiendo los directores de los grupos significativos de la Reserva.
se hizo una cumbre, una reunión en Pereira. Hay muchos líderes y se habla de un despertar de la reserva, incluso gente que no estuvo de acuerdo, que se levantó, como el señor coronel Mejía, Hernán Mejía, precandidato a la presidencia de Colombia. Y el propósito es la creación de un partido propio de la reserva, un partido propio de la reserva colombiana. ¿Usted cree que es posible, teniendo en cuenta los términos de tiempo, de recursos económicos, o usted qué mensaje les envía a quienes tienen fe o tenemos optimismo de que es posible tener un partido propio para que la reserva, los veteranos, seamos protagonistas en las próximas contiendas electorales? Carlos Andrés, yo veo ese proyecto muy difícil, básicamente porque es un proyecto que se ha venido acariciando desde hace 60 años o más. Es un proyecto que se ha intentado hacer desde ese entonces. Es un proyecto que ha tenido altos y bajos, algunos pequeños éxitos, la mayoría fracasos, y es un proyecto que sigue sin echar raíces en nosotros. Yo creo que insistir en los mismos procedimientos que no han dado resultado, pues es insistir en los mismos fracasos que hemos tenido a lo largo de toda la historia de la reserva. Frente a eso, yo creo que lo que tenemos que cambiar es el procedimiento. Opino que no debemos, primero que hay que entender que estamos en el campo político, ya salimos de las filas, ya salimos de los cuarteles. Entonces, aquí uno viene del cuartel y de la formación militar con la idea de la unidad operativa mayor, la unidad operativa menor, la unidad fundamental. En política no se habla de unidad, se habla de unión, es muy distinto, ¿no? Y los que creen, de cualquier grado, que la reserva se va a alinear en un bloque de 14 de fondo por 27 de profundidad, pues está equivocado, así no funciona la política. No nos van a alinear a todos los militares retirados y atención FIR, y entonces el comandante, el jefe de este partido es el general fulano de tal, y de ahí para abajo todos van a obedecer. Olvídese que eso no va a ser así, eso no va a ser así. No, de hecho no ha sido, y eso es una de las causas por las cuales no se ha logrado el éxito. En segundo lugar, en el campo político, y usted sabe, usted que fue militar y yo que lo fui, que cuando por fin uno sale de banderas, cuando uno sale del cuartel, uno empieza a disfrutar su libertad. Ya no está pendiente del jefe que hay que obedecerle, ni de la responsabilidad de la orden a los subalternos, supervía. Ya uno dice, bueno, estoy libre, ya voy a hacer con mi vida, ¿qué otra cosa me gustaría hacer? Me gustaría meterme a la política. Excelente, excelente. Pero hay que entender la política. Aquí no se trata de crear un bloque, como le dije, o una unidad como creen algunos. Aquí se trata de que hay diferentes movimientos, hay diferentes intereses legítimos. Eso es importante aclararlo, esos intereses son legítimos. Hay un sargento, hay un soldado o hay un coronel que quiere ser senador de la República. Él tiene pleno derecho a aspirar a eso. De ahí a que consigan los votos para lograrlo, ahí es donde está la clave, y de que convenza a la gente que vote por él. Entonces, hay que aceptar que hay diferentes organizaciones. Segundo, hay que aceptar que todas las aspiraciones son legítimas. Faltaba más que no, y que a uno llegar aquí con el cuento, me llegara un general a decirme a mi coronel, usted no puede aspirar a eso. No, olvídese, señor general, yo ya soy un civil. Yo ya no cumplo órdenes. Las cumplí durante 30 años, ahora no más. Entonces, y ese sentimiento que yo le digo aquí es genérico. Que no lo manifiesten, eso es otra cosa. Tercero, con todo y eso mantenemos un espíritu patriótico, unos más que otros. Todavía creemos, todavía nos emocionamos viendo los desfiles, todavía cantamos o recitamos la oración patria, todavía
vemos la bandera y añoramos, decíamos, ay, yo tanto tiempo que pasé, todavía vemos los soldados por ahí cuando presentan en televisión soldaditos y se acuerda uno y dice, uy, yo que estuve por allá, uy, a mí como me tocó eso, las raciones que me empaqué, a mí me tocó por ahí debajo de una carga. Todo eso forma parte de nuestro etos como reservistas. Entonces lo que yo creo es que hay que entender que lo que hay que hacer es articular, porque, a ver, aquí en Antioquia tenemos un movimiento, no es una organización, es un movimiento que se llama BRAND, el Bloque de la Reserva Activa de Antioquia. En ese movimiento, es decir, nosotros no registramos eso en notarías, no tiene un presidente, no recogemos fondos, no tiene estatutos, no. Es un grupo de retirados, oficiales, suboficiales y soldados de las 4 fuerzas que durante 2 años nos estuvimos reuniendo a hablar de esto. Lo que yo le estoy diciendo aquí son las conclusiones que sacamos de Brand. Entonces, una de las conclusiones de Brand es, mire, más que unir la reserva, buscar unir la reserva, primera gran conclusión después de tanto tiempo de discutir, hay que cambiar el lenguaje. Carlos Andrés, hay que cambiar el lenguaje. El lenguaje crea las realidades. La reserva no está dividida, no señor, la reserva está dispersa. Está dispersa. No, el cuento, ese es un cuento que nos mantiene a nosotros fritos, eso de que es que la reserva está dividida, no, la reserva está dispersa. Entonces cambiemos ese lenguaje. Segundo, no busquemos la unión de la reserva en un solo bloque, busquemos la articulación de todos esos intereses y de todos esos grupos de la reserva que al principio de esta interesante exposición hablábamos, ¿no? Que hay un grupo y que sí, que el coronel de este grupo dice, no, yo no voy allá porque es que ese coronel y que... Bueno, sí, eso no es para decir, fíjese que no, así es. Si usted supiera, si la gente supiera lo que se ve en el mundo político, pero en el mundo político, que son muchos más hábiles que nosotros porque están entrenados y criados en eso, entienden de que eso no se dice, sí, no le cae bien, pero el político está viendo cómo se acomoda. Hay que articular y se empieza la articulación con los principios que le mencioné. Esa sería como la partitura, ¿no es cierto? Entonces, no estamos divididos, estamos dispersos. No busquemos unirnos porque no nos vamos a lograr, pero busquemos articularnos, cada cual con su interés. Tercero, regionalicemos la lucha política. Regionalicémosla. Yo creo que Obando y su gente en el Valle puede hacer mucho en el Valle. En el Valle, si él se pone las pilas con toda esa gente, puede inclusive poner representantes a la Cámara, concejales. Esa es la otra. La participación regional debe ser a todo nivel. Es que la aspiración, especialmente de los oficiales, ¿no?, de ser senadores, como si ser senador fuera la gran cosa, cuando es la institución más desprestigiada que hay en el país, la más desprestigiada que hay en el país. Pero que se gana 60 millones de pesos y todo, bueno, eso es otra cosa. Si usted va a vender su dignidad y su prestigio por 60 millones de pesos mensuales, bueno, se le respeta, pero yo no estoy de acuerdo. En fin, pero mire, nosotros podemos participar en las JAL, en las juntas locales, juntas administradoras locales, podemos poner, en las JALes podemos poner gente, en los consejos municipales, en las juntas de acción comunal, que son las que mueven las JAL y mueven los concejales. En las asambleas podemos poner diputados, ¿no? Ahí podríamos crear un bloque de políticos de diferente, que de soldados tal, o de combinación de soldados con suboficiales en tal parte, o de oficiales con suboficiales en tal, o de soldados con oficiales en tal departamento. Hacerlo así sería más provechoso para posteriormente hacer un frente común con diferentes organizaciones. Además, porque estratégicamente es más importante tener 4 unidades que ataquen y no una sola unidad, porque si se derrota una sola unidad, se derrota una sola única unidad. Pero si hay 4 unidades, probable que derroten a una, de pronto derrotan a 2, bueno, a las 3, que los derrotan a las 4, pero qué tal que se salve una o se salven 2. Ahí queda ese aliento. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que aspirar allá. De toda esa situación de la política, yo quiero rescatar que la única organización seria, con 60 años de tradición,
con una base promedio de 3.000 socios que aportan rigurosamente su cuota, que tiene la marca de la reserva, para los medios, para el empresariado, para el gobierno, para la propia institución militar, se llama ACORE. ACORE tiene lo que ninguna otra organización o intento de organización tiene. Hasta ahora están tratando de crear, un partido, y están tratando de crear las sedes. ACORE tiene 15 sedes desde hace 60 años. Bueno, no las 15 desde hace 60, pero desde hace 60 años ha creado las diferentes sedes. ACORE tiene recursos, ACORE tiene activos importantes. Y ACORE puede ser, no la que aspire, se lo digo como candidato con mi equipo, o mejor, como candidato del equipo a dirigir ACORE. Puede ACORE ser, no la que aspire, yo no aspiro, por ejemplo, en nuestro caso ninguno del equipo aspira a ser senador, ni representante, nada de esas vainas. Pero sí aspiramos a ser el que proponga la articulación de la reserva, articule la reserva. ACORE es de oficiales, sí señor, está registrada así, es de oficiales, no tiene legal y legítimamente campo para que entren ahí suboficiales y soldados. Bueno, una tarea que tenemos es empezar a abrir la puerta. En ACORE podríamos mirar los estatutos, y esa es una propuesta que le digo que nosotros llevamos, para que por lo menos haya 4 sargentos mayores de comando de las 4 fuerzas como miembros activos de ACORE. Y si no puede ser miembros activos de ACORE por X o Y motivo, porque la mayoría de accionistas se opongan y digan, no, no queremos. Bueno, pero yo sí los puedo invitar a que asistan a la reunión de la Junta Directiva, mi sargento mayor de comando. ¿Cómo es posible que un sargento mayor de comando, que se reúne con el Estado Mayor de una división, de una brigada, que asesora directamente al comandante, no pueda ser parte de la asociación de oficiales? Que estamos en el 2020, Entonces, ahí ACORE está llamada, al menos si el equipo de la plancha número 3 llega a su dirección, está llamada a ser la que articule los intereses políticos de todas estas diferentes organizaciones. Mi coronel, menciona usted 4 sargentos mayores. ¿Y dónde quedan los soldados? De comando. Sí, sargentos mayores de comando. ¿Y los soldados? Hay que esperar. Eso no se puede hacer un cambio de una vez. Eso no es orden. No se puede. ¿Sabe por qué? Porque es que eso tiene un reglamento registrado jurídicamente. Y no se puede cambiar la naturaleza, porque nos metemos en problemas legales. Clausuran ACORE y todos los activos que tiene, se los pasan a una asociación. Y se acaba la única organización seria de tradición que tienen las reservas en Colombia. Los dueños de la marca de la reserva y de los veteranos se llama ACORE, ¿no? Pero entonces vamos paso a paso, compañero. Eso no se puede de una vez, nos metemos en problema. Con solo decir que yo acepte suboficiales de las 4 fuerzas en ACORE, ahí vamos a encontrar gente que va a decir que no. Y que esa gente es mala, no. Esa gente no es mala. Tiene derecho. Y tiene derecho porque además es que aporta, ¿no? Sí. Y eso es lo que le da derecho. Lleva tantos años aportando 70.000 pesos mensuales. Que aporto 70.000 pesos mensuales hace 20 años, no tengo derecho a opinar y a decir no, pues yo me salgo de ahí, ¿para qué estoy ahí? Eso hay que entenderlo así. Eso es como el mismo caso de la cuestión de Centenario, vuelvo a eso. Yo no estoy de acuerdo con que hayan invitado a Roy Barreras, faltaba más, para mí eso es un desaguisado, eso es algo fuera de tono. Pero no demonizo, no condeno a las tinieblas exteriores al que cometió ese, para mí, error. Así es el juego político. Esto no es con órdenes, esto no es con... Todo es tablas de organización de equipo. Esto es dialogando y hablando y viendo a ver cómo se maneja la situación. Este es el Café con la Reserva, con el señor coronel de la Reserva, John Marulanda Marín. Ha tocado unos términos, llama mucho la atención. En lo militar, unidad. En lo civil ya la unión.
una articulación. ¿Existe o cabe la palabra alianzas en este aspecto? Yo sugiero, hay lo político y hay lo gremial. Si llegamos a lo gremial, tenemos peso, tenemos valor y podemos exigir, trabajamos, pero denos un Ministerio de Defensa a los 4 años. ¿Usted qué piensa? ¿Existe la palabra alianzas? No, aspiraciones muy ambiciosas, Carlos Andrés, aspiraciones muy ambiciosas. Mire, lo único que yo sé es que la ignorancia de cómo se mueve la política de un país como Colombia es supina en nosotros los militares. Es supina, es crasa. Eso no es así de fácil. Eso no es así de fácil. En Colombia, como en todos los países, existen unas élites. Eso no es invento de los comunistas, ni eso puede ser el acabose. En todos los países del mundo, desde que se organizó el Estado-Nación, y antes, desde Westfalia, y antes, pues sus mayores velas. Pero cuando se organizaron los regímenes que se llaman democráticos, siempre existen unas élites de diferente tipo, pero principalmente son élites económicas, las que mueven el billete, élites políticas, que son las que hacen que se mueva ese billete, y élites de otro tipo como son la religiosa y la militar, que le dan soporte a eso. Está la élite de justicia también. Todo eso forma un Estado. Que un Estado tenga mayor o menor circulación, es decir, que la gente que no pertenece a ninguna de esa élite llegue a esa élite, que haya relevo de élites generacionales y todo, eso es lo normal de una democracia. Lo anormal es lo del comunismo, en donde la élite del Partido Comunista Chino lleva 60 años en el poder y no hay otro partido, y si se queda otro partido, lo sacan, lo sancionan, lo que hacen o lo desaparecen. Y lo que pasa en Venezuela, llevan 20 años con una élite y no se quiere salir del PSV y dice que sí, que aquí somos una democracia, paja. Lo mismo en Nicaragua y lo mismo en Cuba, 50 años los Castro manejando. En Colombia, sí. Pero aquí tuvimos gente que se inscribió a los partidos políticos, que me faltaba mencionar esas élites políticas, normalmente se mueven a través de partidos. Aquí hemos tenido el Partido Liberal, pero hoy en día ya los partidos están acabados. Hoy en día lo que hay son alianzas. Entonces, si usted organiza algo gremial o organiza algo político y llega a una mesa de discusión a pedir lo que sea, bueno, yo quiero que a mí lo primero que van a decir, bueno, listo, ¿cuántos votos tiene usted? ¿Cuántos votos pone usted, amigo? Ah, y ahí empieza el problema, ahí es cuando uno empieza a cascabelear. A decir, sí, esto no es con plata, esto es con votos, pero es que resulta que para conseguir votos se necesita plata, ¿no? Y eso no es corrupción, esa es la realidad. Usted para ir a visitar, se lo digo yo que estuve en una campaña por el Senado. Por supuesto que yo nunca compré votos, saqué 5.000, 6.000 votos, no me acuerdo, pero me tocaba ir a todas las comunas y para eso necesita plata. Y había que hacer la reunión, y eso no es corrupción, pero usted necesita ofrecerle un sándwich a la gente que va ahí, y eso es plata, ¿no? Y si usted de pronto les quiere dar una gorra, una camiseta, eso es plata. Entonces, hay que quitarse la venda de los ojos, ser realista y entender cómo se mueve la política. Eso, vea, desde que entré a la escuela militar por ahí 1900, mejor dicho, hace mucho tiempo, he oído el cuento de los reservistas que decía, es que nosotros la reserva podemos poner presidentes si queremos, y podemos poner senadores y gobernadores. ¡Paja! Pura mentira. No somos capaces de hacerlo porque creemos que la vida política se mueve como la vida militar. Entonces el coronel cree que porque en el batallón lloraron cuando él se fue, que él se lanza al Senado y que los soldados de ese batallón son 700 y las familias son de atrás, 7 por 3, 21, yo con 21.000 votos llego y se lanza al Senado. Hay que ver los resultados, ¿no es cierto? Y que me voy independiente, que porque es que paja.
y hay otros que los oye uno ahí argumentando, no, es que van a entregar la reserva a un partido político. Bueno, váyase sin ningún partido político a ver qué le pasa. Hay otros que van al otro extremo y dicen, no, es que nos tenemos que aliar con la izquierda para, ¿cómo así, hombre, con la izquierda? ¿Cómo se va a aliar la institución militar con la izquierda? Eso se sale totalmente de cualquier concepción sana. La izquierda es mala. Hay izquierdistas buenos, ingenuos. Pero en términos generales la izquierda comunista y la izquierda extremista es mala. Y el que no crea, pues que mire a Venezuela. Mira, aquí yo salgo de mi apartamento en la esquina y ahí veo siempre un muchacho con un cartón que dice, soy venezolano, tengo hambre, ayúdeme. Y al lado de él una muchacha con un niñito. Increíble, cuando Venezuela era el paraíso nosotros. Bueno, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, Carlos Andrés, estamos en el campo político. Nosotros los militares somos muy radicales, entonces, si se organiza una reunión y entonces el coronel tal, allá en la reunión se puso bravo y se fue, y todo el mundo, todos los de la reunión dicen, ¿sí ve? ¿Sí ve? Ese es un malo, ese es un perverso, y le dan otros calificativos, ese es egoísta. Vea, ese discurso lo vengo oyendo yo desde hace cualquier cantidad de tiempo. Es que los egos, es que el individualismo, hombre, ese es el mundo real, no peleen más con esa tontería, así es. El mundo está lleno de egos, el mundo está lleno de intereses personales, no que porque es soldado, oficial o suboficial, usted es un alma de Dios y usted está imbuido del Espíritu de gracia y usted no tiene ego, y usted no tiene interés personal, y usted es un hombre solo virtud. No, seamos reales, seamos realistas, seamos maduros, esas cosas se dan. ¿Qué hace el buen líder? El buen líder convence, el buen líder articula, el buen líder hace alianzas con quien inteligentemente y con la asesoría de los que lo siguen dice, aliémonos con esto, puede ser. Yo le cuento mucha experiencia. Aquí nos aliamos con el Centro Democrático para la Alcaldía de Medellín. Y todos los de Brand dijimos, vamos con Medellín. Inclusive diseñamos el programa de seguridad para Medellín junto con el programa de seguridad para Antioquia. Hicimos un análisis sesudo, serio, maduro, nada de que, no, a ver, venga, a ver. ¿Quién va a ser el alcalde de Medellín? Hombre, va a ser por esto y esto. Tiene toda la razón. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos con el Centro Democrático. Vamos con el Centro Democrático. Hablamos con ellos y la conversación es, ¿nos lo vamos a apoyar? ¿Qué nos da usted? Y la respuesta de ellos fue muy clara. ¿Cuántos votos pone usted? Nosotros podemos poner tantos votos. Yo llego alcalde y nombro a uno de ustedes secretario de Seguridad de Medellín. Listo, va para esa. Hombre, perdimos. ¿Pero qué ganamos? Ahí sí, como dice Maturana, perder es ganar un poco. Ganamos en experiencia. Nos dimos cuenta de muchas cosas que si no hubiéramos perdido, no las hubiéramos identificado. Entonces, esa es la gracia de Brand, que toda la gente que está en Brand es muy clara, y ahorita se tomó otra decisión importantísima, y es apoyar la salida del alcalde de Medellín. Vamos a pelear por eso. ¿Y qué tal que perdamos? Bueno, la política, como la guerra, es otro reino de la incertidumbre, como decíamos. Se gana experiencia, y se intentó lo mismo que se intentó en Pereira. Usted habla de la alcaldía de la capital de la montaña, y toquemos el tema de las 4 ciudades más importantes que tienen gobernantes de izquierda, y uno dice, la izquierda va a llegar al poder, pero si ya están en el poder de las principales ciudades. ¿Su opinión al respecto? No, de ahí la importancia de la salida del alcalde de Medellín. Eso tiene consecuencias a nivel nacional y tiene consecuencias a nivel regional en América Latina. Es que tenemos en las alcaldías de las 4 principales ciudades gente que dice que no es de izquierda, que es progre, que es moderna, pero a mí no me interesa Bogotá, no me interesa Cali, ni me interesa Barranquilla, a mí ni me interesa Medellín. Y en Medellín hay un sentimiento generalizado en contra de este alcalde joven e irresponsable, que está cogiendo la mejor empresa pública del país, que está haciendo, y ahora le dio por colocar estatuas del demonio para adornar la Navidad. ¿De cuándo acá?
¿De cuándo acá? ¿Cómo así? ¿Aquí somos satanistas o qué? No, 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 no. Inmediatamente la ciudadanía por las redes, ¿cómo así que ahora por ahí están en las redes? No alcanzo a mostrar aquí. Unos muñecos grandes de esos que se colocan en Navidad, pero con diablos, con cachos y candela y todas esas cuestiones, pues le tocó quitarlo. Y la página de la alcaldía de Medellín se maneja desde la alcaldía de Bogotá. Y bueno, le haría yo hasta aquí el inventario completo de todos los errores. Entonces nos vamos a enfocar, porque hay motivos, no es porque nos dé la gana, no. Hay motivos para que Antioquia, que es tan regionalista, Antioquia, que se ha caracterizado en Colombia, rescate ese patrimonio paisa. Y ese rescate pasa por la salida de este señor. Y la reserva activa, de manera particular. Brandt se comprometió, y en la junta directiva de ese comité que está registrado, eso está registrado y todo lo demás, y de ahí forman parte de 3 organizaciones, y en la junta directiva, en la mesa directiva, tiene representación Brandt con un mayor abogado de la reserva activa, un sargento mayor de comando de la reserva activa, que es el sargento mayor Carlos Rodríguez, el mayor es Jaime Torres. Fíjese usted que Jaime Torres es de Unión con Fortaleza, pero tiene pensamiento Brandt. Por eso le digo, no importa donde usted esté, nos tenemos que identificar en los principios. Tenemos al soldado, un señor muy inteligente, muy sensato, mi mayor Torres, un saludo muy especial. ¿Cómo no? Él nos va a representar ahí, mi sargento mayor de comando Rodríguez y el soldado profesional Isaías Suachi. Esos son nuestros 3 representantes en la mesa directiva del comité de la salida del alcalde de Medellín. Bueno, eso es un movimiento político, ¿no? Si logramos sacar a ese señor, pasaremos cuenta de cobre y decir, bueno, entonces que la reserva, ¿qué? Hicimos esto. Si perdemos, aguantaremos el garrotazo, pero ¿qué hacemos? Hay que hacerlo, seguramente que vamos a ganar. Mi coronel, sabemos o se habla de que la izquierda ha infiltrado el estamento religioso, la justicia. Hemos visto en los últimos días en redes, y sobre todo cuando fue esto de la minga, un sargento que pudo haber sido compañero nuestro, no quiero dar el nombre para evitar problemas, pero criticando al gobierno, criticando nuestras fuerzas militares. ¿Cree usted que la izquierda filtró el estamento militar? Pues a mí no me cabe duda, Carlos Andrés, y eso no es de ahora. En mi época de subteniente, por ahí en los 70s, cuando yo era el S2 del grupo Rincón Quiñones, surgió el tal MOCARE, Movimiento de Cabos Revolucionarios, una organización promovida creo que era por el M-19, por la falla, no me acuerdo, que reclutaba a cabos a su ideología. De modo que si eso lo hacían en esa época. Si no estoy mal, un caso que pasó en Ipiales, en el grupo Cabal, un cabo que intentó volar las instalaciones. Algo así. El MOCARE, yo me acuerdo mucho de eso. Hemos tenido soldados infiltrados que se han robado el armamento. Hemos, por supuesto, hay una historia larga que ya estamos fatigando a nuestra audiencia sobre cómo las diferencias funcionales entre oficiales, suboficiales y soldados han sido aprovechadas por los comunistas para generar un sentido de lucha de clases. Y eso lo han explotado, y eso ha calado en algunos. Mire, en las fuerzas militares no hay dentro de los oficiales ningún hijo de un banquero millonario, ni de un político de alta alcurnia, no la hay. Todos los cuadros del ejército somos clase media, todos venimos del mismo estamento socioeconómico. Los soldados ni se diga. No se crean el cuento chimbo ese del hijo del presidente Santos. Eso es una mentira grande ahí. Es una pantomima. Entonces,
cuando uno entiende cómo fue que se creó el ejército y se modeló hacia 1908 con la misión chilena, que lo había hecho de acuerdo a la misión prusiana y cómo era el ejército prusiano, uno entiende por qué entonces el oficial usa botas, el de caballería, el oficial usa botas, pero el suboficial no puede utilizar botas altas, faltaba el suboficial, tiene que utilizar polainas. ¿Y por qué? Porque es que él es suboficial. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. El suboficial usa botas altas como el oficial. Es más, yo siempre he propugnado porque se acabe el nombre de suboficial. Y se creen dos tipos de oficiales. Oficiales de mando y oficiales operacionales, otro título, y que todos sean oficiales. Porque a eso coayuda el ambiente del país. Vaya usted a una oficina, vaya a la oficina a hablar con el gobernador. ¿Quién lo necesita? El coronel Marulanda, hace un momentico, coronel siga, ¿quién lo necesita? El sargento Chaguazá, sargento, que espere un momentico. Y si es un soldado, ¿quién necesita? El soldado Isaías, le dice el soldado, oiga, ¿y usted qué es lo que quiere con el gobernador? ¿Por qué no habla con fulano de tal? En la propia sociedad, que es una sociedad hipócrita, la colombiana y clasista, pues ayuda a que eso pase, pero estamos en el 2020, eso hay que empezar a cambiarlo, por eso la propuesta inicial de nosotros es 4 sargentos mayores de comando, abran un poquito la puerta, hay que hacer cambio de reglamento, hay que hacer cambio de denominación, hay que ver si se puede, hay que convencer a los que pagan por ACORE, si están de acuerdo. El equipo número 3 está comprometido, de la lista 3 está comprometido a eso, vamos a ver si lo logramos. Pero es que estamos, repito, en el 2020, no estamos en 1970, 1980, 1990, ni siquiera en el 2000. Y esa situación que yo le presento ha sido muy hábilmente utilizada por la izquierda para tratar de infiltrar y de penetrar nuestra institución. No me cabe la más mínima duda que tenemos penetrados e infiltrados en la institución. Pero no solamente en los suboficiales y en los soldados. ¿Será que fuimos engañados en nuestra buena fe y quizá ya en los altos, los oficiales superiores? ¿O cómo ve eso de los generales que asistieron a La Habana? ¿Será que fueron engañados, que creyeron? ¿Qué opinión? No, yo creo que escuché atentamente una muy interesante exposición del general Mora, bajo cuyo mando yo serví en la 4ª Brigada y posteriormente como subcomandante de la aviación del ejército. Un gran soldado, mis respetos al general Mora, entre otras cosas él fue el que me dio de baja. Pero yo respeto mucho y él tomó la decisión, y los comandantes militares toman decisiones y hay que asumir las consecuencias de las decisiones, que no tienen por qué gustarle a todo el mundo. Bueno, escuché atentamente lo del general Mora, estoy en desacuerdo con él en varias cosas, pero la conclusión es, yo creo honestamente que el general Mora dice la verdad, y que él en las 3 oportunidades en que manifestó que se venía de La Habana, estaba adoptando una actitud honesta frente a lo que estaba sucediendo allá. Y si él era el símbolo militar que legitimó los acuerdos de La Habana, muy a su pesar y muy al dolor nuestro, pero eso fue lo que legitimó en gran parte los acuerdos de La Habana, pues imagínese usted los que estaban todavía cumpliendo órdenes. Entre otras cosas, dice el general Mora que hicieron una excelente labor el equipo de apoyo. Él era el representante militar y tenía 3 asesores, un almirante y 2 generales. Uno de esos generales, que era el asesor de él, es el mayor general Ricardo Rubiano Grot, que es nuestro primer vicepresidente en la plancha 3 para la dirección de ACORE. Además de eso había un equipo de 15 hombres, que eso ya lo manejaba el comandante general de las fuerzas militares, que fue el que se encargó de negociar con las FARC todo el aspecto técnico, militar, la entrega de armas, desplazamiento de rutas, seguridad para la gente de las FARC y todo lo demás. Dice el general Mora que cumplieron una excelente labor, es decir, muy técnica, muy profesional, que la hicieron muy bien. Yo no estaría tan de acuerdo, pero hay que entender también que, por ejemplo, en la entrega de armas, que no entregaron todas las armas los terroristas de las FARC, no las entregaron, pues estaban muy subordinados a las Naciones Unidas, que tenían unos observadores ahí extranjeros, unos militares extranjeros, que yo no sé qué hacían aquí, qué dolor de patria ver cómo
qué dolor de patria ver cómo vienen aquí a favorecer a los terroristas que los derrotamos militarmente en el campo de batalla y resultaron finalmente ganadores políticamente. De modo que en los mandos militares, por educación, por experiencia, por tradición, a medida que se ascienden en el escalafón, se tiene un universo de conocimiento más claro, se tiene una percepción política de las cosas más clara, que uno no la tiene mientras está en rangos inferiores. Por ejemplo, un muchacho que fue subalterno mío, que fue subteniente, lo recibí en la aviación, acaba de ser llamado a curso de general. Para mí es subteniente, como todo subteniente. Pues, dale, subteniente, venga para acá, switch, no friegue. Ahora va a ser general de la República. Y créame que yo lo digo con orgullo, mi general, y escucho atentamente lo que él tenga que decirme, porque él va a hacer un curso de Estado Mayor, porque él va a viajar, porque él va a tener unas responsabilidades, porque a él lo van a llevar los gobernantes como general de la República, así de X y Y cosas que no se les dicen a un coronel. Entonces, eso hay que entenderlo. Eso no es para generar envidias ni rencores. Yo no estoy arrepentido de no haber sido general. Lo mejor de los generales es que vienen de los coroneles. Y yo hablo con sargentos mayores, yo hablo con cabos. Y hablo con soldados. En Bran, eso fue lo mejor de Bran. En Bran, usted me está diciendo mi coronel. Usted está formado así. Yo le diría a Carlos Andrés, no me diga más mi coronel, hombre, dígame John. Dígame licenciado, que soy abogado, por ejemplo. Dígame señor Marulanda. Pero no, usted dice mi coronel. Eso es parte de nuestra formación y de nuestra naturaleza. Que es que aquí no hay grados, aquí no hay coroneles, aquí no hay generales, aquí no hay sargentos, aquí lo que todos somos soldados. De acuerdo, todos somos soldados. De acuerdo. Y yo no me ofendo porque me digan, en Villavicencio un soldado, que es pastor además, allá fue a hablar conmigo, yo fui a hablar con ellos y se presentó con la Biblia debajo del brazo. Y me dijo, coronel, me pegó una vaciada. Es que cuando yo era soldado, un sargento me pateó y eso yo no lo perdono. Y ustedes, los coroneles, son los culpables. Y ustedes, los oficiales, ¿ven? Se desplegó. Le digo yo, bueno, hermano, yo siento mucho que haya tenido tan mala experiencia institucional. Pero yo lo escucho a usted, desahóguese conmigo, llámeme como quiera, si quiere llámeme John, no hay problema, hermano. Al fin de cuentas, usted y yo estamos en igualdad de condiciones. De pronto la pensión mía es mejor que la suya. Y de pronto usted está ardido por eso. ¿Cuántos años pasó usted en filas? Estuve 15 años, yo pasé 30 años, hermano. Sí, entonces ahí hay una diferencia. Y que yo tengo un empleo que me da mucho dinero. Bueno, pero es que yo me he quemado las pestañas, hermano. ¿Qué carrera tiene usted? No, yo hice el curso en el SENA de electricista. Le digo, lo felicito, usted debe ser un berraco electricista. Pero es que yo estudié en esta universidad de mi sueldo, yo pagué esta universidad de mi sueldo, yo pagué este vuelo de mi sueldo. A mí no me mandó el ejército a la universidad a estudiar. Es decir, yo hice por mí mismo, independientemente de la medicina. En fin, todas esas cosas se alegan y se discuten. Por supuesto, como en política, como en el mundo real, no todo el mundo queda satisfecho. Como seres humanos, muchos guardan envidias, otros acumulan rencores, otros andan que no saben qué hacer, pero eso es normal, Carlos Andrés, eso se llama especie humana, porque de soldados hablamos, pero entre hombres andamos. Mi coronel, agradecerle su deferencia con ese medio de comunicación, con Ecovisión Colombia. Mi coronel, lo necesitamos acá, queremos de su experiencia, lo hemos visto en las grandes cadenas, pero aquí queremos, lo necesitamos para que nos informe, para educar. No sabemos, escuchábamos un foro de Sao Paulo, escuchábamos de una ley del veterano, pero no sabemos nada. Entonces hay unos términos que confunden: socialismo del siglo XXI, socialdemocracia, anarquía internacional, marxismo, leninismo. Le ruego, acepte nuestras próximas invitaciones, ojalá podamos tener un espacio más frecuente y hablar de estos temas porque preocupa lo que pueda pasar. Ojo, Carlos Andrés, si me va a invitar como comentarista permanente de su canal,
me toca cobrarle. Pero mire, yo le sugiero que para esos temas que usted acaba de tocar, invite a personas como el coronel Villamarín, que tiene una visión más o menos clara de toda la cuestión política, no solo nacional, sino regional. Invite al coronel Martínez, que está empeñado en enseñarle a las reservas asuntos de política y tiene eso de elecciones en Marte. Invite a... Hombre, hay tanta gente buena. Por ejemplo, que le explique cómo funcionan las cuestiones electorales, cómo es que se elige un concejal. Invite al soldado profesional, al doctor, al de Unión con Fortaleza. Gregorio Correa. Gregorio Correa, excelente muchacho, invítelo y verá que Gregorio le dice a usted cómo hizo para meter concejales, con quién se alió, y esa es una experiencia muy valiosa. Invite al capitán Guillermo Martínez Guerra de la Fuerza Aérea, retirado, que fue senador en 2 oportunidades. Acuérdese usted de él, con los mosqueteros, eran él, era Ingrid Betancourt y no me acuerdo del otro, y él representó las Fuerzas Armadas, es capitán retirado de la Fuerza Aérea. Ahí hay mucha gente que hay que escuchar, hay que escucharla. Llame al general al que ascendió gracias a una tutela, que tiene su discurso. Llámelo, dígale, venga, general, cuéntenos, ¿cuál es su proyecto político? ¿Cómo es que usted maneja eso? Y así se aprende, escuchando a los que están en eso. Mucha gente como yo que ha participado, no ha logrado el propósito. Otros han participado, les ha ido bien. Otros no han participado, pero hablan con conocimiento, les falta la experiencia. Hay mucha gente. Yo no puedo ser el único. Fíjese que ahora ya están escribiendo mucho más. Ya hay una cantidad de coroneles y mayores escribiendo, sacando artículos. Necesitamos eso. Necesitamos suboficiales escribiendo artículos bien hechos, que los lean. Necesitamos soldados y suboficiales que como usted no les dé miedo pararse frente a un micrófono y argumentar la defensa que se necesita institucional o defender los intereses institucionales de la reserva. Porque si no, eso queda en autocomplacencia. Entre nosotros nos reunimos y nos insultamos y nos sacamos los cueros y nos vamos bravos. Y listo. Y cuando llega a Caracol o RCN o cualquiera de estos otros medios terribles a preguntarle ahí, callado, o dice cualquier barbaridad y nos hace quedar mal a todos. Hay que prepararse para eso. ¿Okay? Con mucho gusto, Carlos Andrés. Gracias, le cuento la experiencia. Ecovisión nació hace 2 años, pero se dio la oportunidad. Conozco a uno de los hace parte de la dirección del movimiento, del grupo significativo Primero la Patria, y termino yo transmitiendo los conversatorios del señor coronel Hernán Mejía, y había 300, 400 en vivo. Pero entonces dice, uy, este tema está como interesante. Pero entonces, ¿qué empiezo? Digo, la hora de la verdad, coronel John Marulanda, porque lo he visto en RCN, porque lo he visto en las entrevistas, la hora de la verdad de Fernando Londoño. Entonces uno empieza a aprender, porque si uno está desarrollando esta tarea, llevando a cabo este ejercicio, tiene que aprender. Pero la verdad que estamos en ceros, y por eso le ruego nos tenga en cuenta, a medida o la disponibilidad de tiempo que tenga, señor coronel, para que nos apoye y pues para que nos enseñe de esa sabiduría que puede ayudar a fortalecer la democracia colombiana. Muchísimas gracias, mi coronel John Marulanda Marín, en este café con la reserva, hoy con el tema análisis de la seguridad regional. Mi coronel, Dios lo bendiga, muchísimas gracias. Oiga, no, a usted, hombre, muchas gracias. Estoy mirando aquí, ustedes deben aprovechar mucho a una exalumna mía, periodista, que creo que estaba trabajando con ustedes. Mi capitán Mónica Jara. Mónica Jara. Sí, nos apoya. Excelente, la conozco, exalumna, muy profesional en medios. Aprovechen a Mónica Jara. Ella está deseosa de trabajar, según me cuenta, hace mucho que no hablo con ella. Esos son personas que el destino pone ahí para que ustedes lo aprovechen en el logro de sus objetivos. Yo le agradezco mucho, Carlos Andrés, por este tiempo. Le deseo mucho éxito con su canal, fuerza.
Acuérdese que uno, como Simón Bolívar decía, no puede esperar sino dificultades y éxitos. No hay éxitos sin dificultad, de modo que siga adelante. Fíjese, mi coronel, que alguien dijo ya en redes, ya nos lanzaron una piedra, que es que Ecovisión la patrocinaba Camilo Romero, cosa tan descabellada, porque... Acostúmbrese a eso, y tiene dos opciones: o sale al frente y lo niega y dice no tengo que ver nada con Camilo, y el que tiene pruebas es enemigo, que las muestre, o se queda callado y pasa por encima de eso. Sí, sí, mi coronel. Si yo supiera que esto estaba de Camilo Romero, no hice la investigación, créanme que no estaría aquí. Sí, sí. Camilo Romero, Virgen del Carmen. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias. Muy amable, Dios le bendiga. Gracias a los televidentes, somos Ecovisión Colombia, la voz de la reserva. Feliz noche, permiso.